La entrevista de la semana en Maray Televisión. En Maray Radio vamos a conversar a continuación con don Gustavo Rojas Garnicach, agente regional de la Superintendencia de Salud en la región de Atacama. Saludarle antes de todo. ¿Cómo está, don Gustavo? Gusto de saludarle. Bienvenido a Maray Radio y Maray Televisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlo nuevamente aquí en los estudios de la radio, agradeciendo también la oportunidad de dar a conocer importantes temas en salud para la ciudadanía. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar acerca de salud, planes auge, el sistema GES, la medicina preventiva y también la medicina con los exámenes que tiene que tener precisamente la gente. Y uno de los primeros temas que vamos a abordar, don Gustavo, es qué es o cuál es la finalidad del examen de medicina preventiva que es tan importante para la sociedad, para la familia. Sí, efectivamente. A ver, uno de los temas que contempla la ley que regula el GES o el AUGE, ¿cierto? Como es conocido habitualmente, tiene que ver con el examen de medicina preventivo, ¿ya? Y que el examen de medicina preventivo es un plan periódico de monitoreo, ¿ya? Y evaluación de las personas, cuyo fin, ¿cierto?, es prevenir ciertas patologías o ciertas condiciones que pueden generar una enfermedad, ¿ya? Así estamos hablando, por ejemplo, la detección de mujeres cumpliendo cierta edad, ¿cierto?, para el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, el cáncer de próstata. También tenemos de la detección, ¿cierto?, de la hipertensión arterial o problemas al riñón. Y que además, ¿cierto?, nosotros sabemos que estas enfermedades pueden provocar, o algunas de estas enfermedades pueden provocar también otras patologías que pueden ser evitadas si se detectan precozmente. Interesante. Ahora, ¿qué tanto conoce la población chilena respecto a este fenómeno de medicina preventiva? Porque de repente podría decir, claro, conozco mucho. Lo pregunto porque culturalmente nosotros los chilenos no tenemos quizá la costumbre de prevenir, sino que esperamos a tener síntomas para acudir al doctor. O sea, somos más reactivos que proactivos. Sí, efectivamente. Aquí hay un tema de que la ciudadanía o en nuestro país, ¿cierto?, existe más la cultura de que cuando yo padezco una patología, cuando yo tengo síntomas, recién voy al médico, ¿cierto?, a consultar respecto a la enfermedad que tengo, ¿ya? Pero aquí nosotros hemos detectado que lamentablemente existe un gran desconocimiento en la población de lo que es el examen de medicina preventivo y también de cómo activar este programa, ¿cierto?, que se da tanto para las personas de FONASA y para las personas de ISAPRE, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, vemos con gran preocupación, por ejemplo, en un cuadro sobre la mortalidad en Chile, que el cáncer de mama, por ejemplo, en promedio en Chile, al año 2015, 4 mujeres fallecían diariamente por el cáncer de mama, ¿ya? Nosotros, 3 mujeres por cáncer cervicuterino. Y también, por ejemplo, alrededor de 6 hombres fallecían por el cáncer de próstata, ¿ya? Y también un gran número de personas que fallecen o tienen algún problema con respecto a la hipertensión arterial. Y todas estas patologías, nosotros hemos dicho en el sector que no debiese, ¿cierto?, ser tan alarmante o tan alta la cifra de defunciones por este tipo de patologías, porque existe este tema del examen de medicina preventivo, está dado para todas las personas que están afiliadas a FONASA, al ISAPRE, y hemos detectado, ¿cierto?, a través de los estudios que nosotros hemos realizado, o el porcentaje, ¿cierto?, de personas que se atienden, que es muy bajo, ¿ya? Y por eso es que nosotros hemos iniciado una campaña efectivamente de poder promover este beneficio que se le otorga a todas las personas. Ahora, este reconocimiento, don Gustavo, de la población, ¿tiene relación con los usuarios del sistema público o se da a nivel general? No, esto es a nivel general. Ya nosotros hemos, por ejemplo, FONASA tiene ciertas coberturas que cumplir. Ya es decir, sabe que las personas en el rango de edad que están para hacerse este examen de medicina preventivo deben, ¿cierto?, acudir y se busca a las personas y finalmente se trata de cumplir con el porcentaje. Pero en el caso de la ISAPRE, como es voluntario, la persona tiene que ir al ISAPRE, la cobertura es bastante baja. Ellos, por ejemplo, deberían cumplir con un 25% de cobertura de sus afiliados que se deben realizar este examen, y tenemos nosotros ISAPRE que alcanzan el 1,2, incluso el 0,1% de personas de ISAPRE que recién, ¿cierto?, se están haciendo el examen de medicina preventiva. O sea, la brecha aún es muy alta en el sector privado. Perfecto. Hablando de auge GES, ¿cómo se accede al auge GES, don Gustavo? A ver, lo mismo que en el caso del examen de medicina preventivo, para acceder al auge GES va a depender si la persona está afiliada a FONASA o está afiliado a ISAPRE, ¿ya? Por ejemplo, una persona de FONASA tiene que ir a su consultorio municipal, donde está inscrito al CEFAM, ¿cierto?, para acceder al plan auge, ¿ya? Si la persona
se ha visto, ¿cierto?, por un médico particular, ¿cierto?, en la consulta médica y tiene uno de estos 80 problemas de salud, el médico le debe emitir un certificado, ya un formulario de notificación que está regulado, ¿cierto? Ese formulario se puede encontrar en la página web de la superintendencia y con ese formulario van al CEFAM, ¿cierto? Y se tienen que atender con los médicos que el CEFAM tenga de turno ese día, ¿cierto?, dependiendo de la patología. Y si hay una patología que no lo ve el CEFAM y que lo ve el hospital, por ejemplo, ya igualmente la entrada es a través del CEFAM, porque es el CEFAM, ¿cierto?, quien después va a derivarlo al hospital. En el caso de ISAPRE, la persona tiene que ir al ISAPRE, ¿ya?, y atenderse con el médico o clínica que el ISAPRE le indique. Y aquí hay algo importante, porque la normativa legal dice de que tiene que atenderse con la red de prestadores que el ISAPRE defina, pero no establece el concepto del territorio. Entonces puede ocurrir que un ISAPRE le designe, por ejemplo, para un cáncer, ¿ya?, un prestador, una clínica que esté en Santiago, ¿ya? Si la persona quiere acceder al plan auge o al GES de ISAPRE, tiene que atenderse en esa clínica. Pero la ISAPRE, nosotros hemos instruido ya desde hace varios años que el ISAPRE debe costear el traslado, ¿cierto?, el pasaje, ya sea en bus o avión, dependiendo de la patología, del paciente ida y vuelta, ¿ya? Perfecto, interesante eso porque la gente lo desconoce, entonces es importante aclararlo para que tengan mayor conocimiento de esta situación. Exacto, porque finalmente una persona puede decir, mire, sabe que a mí me designaron una clínica en Santiago, no tengo como para poder viajar a Santiago. Pero aquí ustedes saben, ¿cierto?, hoy día hay que exigir a la ISAPRE que le financie el traslado con los pasajes desde Copiapó hasta la ciudad de Santiago. Estamos conversando en Maray Radio y Maray Televisión con don Gustavo Rojas Garnicach, agente regional de la Superintendencia de Salud en la región de Atacama. ¿A qué beneficios o prestaciones se accede a través de, remarquemos eso, a través de los sistemas de prestaciones? A ver, dependiendo de la patología, hay ciertas prestaciones que están garantizadas con respecto a la hospitalización, por ejemplo. Ya estamos hablando ya de patologías un poco más complejas, como un cáncer, por ejemplo, ya. Y otros que están garantizados también el medicamento, ya, que son por lo general las enfermedades crónicas, como hipertensión, ¿cierto?, diabetes, insuficiencia renal también, ¿ya? Y también, ¿cierto?, a una cantidad de prestaciones que están definidos en la ley, que están definidos en el decreto. Ahí se señala cuáles son los medicamentos que están garantizados y cuáles son los exámenes que están garantizados. Y si el médico le receta o le indica una de esas prestaciones, están cubiertos por el auge, que en el caso de FONASA, las personas tramo A y tramo B es totalmente gratuito, ¿ya? Las personas FONASA C de FONASA pagan el 10% del valor que está definido en el decreto y el FONASA tramo D y las personas de ISAPRE pagan el 20% del valor del decreto. Es decir, ¿cierto?, y aquí hay un sentido de protección financiera, que las personas que van a acceder a estas prestaciones, se atienden en la red de médicos o de clínicas que el ISAPRE o FONASA le indique, pagan el 20% de un valor que está definido por decreto, no lo que la clínica quiere cobrar, ¿ya? Entonces también aquí hay un sentido de protección para todas las personas que están afiliadas a estos sistemas. Uno de los temas, don Gustavo, que preocupa a la población es dónde reclamo. Ahora, ¿cómo una persona podría reclamar si no la atienden dentro del plazo o si no le quieren realizar el examen de medicina preventiva? Siempre el reclamo tienen que hacerlo en primera instancia en FONASA y en la respectiva ISAPRE, ¿ya? Para FONASA está habilitado un número 600, que es el 600-360-3000, que es el teléfono de FONASA. Llaman, saben que estoy llamando para hacer un reclamo, ¿ya? Y en ese cierto le van a entregar un código que lo tienen que guardar. Y si FONASA no le responde en el plazo de 48 horas, ¿cierto?, o 15 días, que dependiendo del tipo de reclamo, debe reclamar en segunda instancia con la Superintendencia de Salud. Y en el caso de ISAPRE debe ir un reclamo por escrito en la ISAPRE y también tienen el mismo plazo para dar respuesta. Señor Rojas, ¿qué rol cumple la Superintendencia de Salud en estas materias? A ver, nosotros como Superintendencia, la ley nos ha otorgado de fiscalizar todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del examen de medicina preventivo y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del plan auge. Es decir, si un médico no lo ha notificado, o bien, ¿cierto?, si es que la ISAPRE le está cobrando de más, o no le están entregando los medicamentos, o se venció el plazo y no lo operaron, tiene que reclamar con nosotros. Nosotros somos los que fiscalizamos todo esto. Ya. El gobierno anunció 5 nuevas patologías que serán incorporadas al auge. ¿Cuáles son esas patologías? Y lo importante, ¿cuándo van a entrar ya en vigencia? Sí, efectivamente el Ministerio de Salud ha definido, ¿cierto?, que son 5 las patologías que van a ingresar prontamente, ¿ya?, como son el cáncer al pulmón, ¿ya?, el Alzheimer, el cáncer de riñón
el cáncer de tiroides y el mieloma múltiple, ¿ya? Y aquí un dato no menor. Me ha tocado participar desde ya de hace harto tiempo en diversas actividades educativas, charlas, qué sé yo, tanto organizaciones civiles como sociales. Ujú. Y siempre nos han consultado en todas estas actividades que, bueno, ¿cuándo va a ser incorporado el cáncer al pulmón? ¿Ya? O el cáncer de tiroides, ¿ya? Y ahora el ministro ha anunciado que efectivamente estas patologías o este tipo de cáncer van a ser incorporados al GES, ¿ya? Al auge. Ahora, ¿qué es lo importante, cierto? Es que esto se va a avisar cuando va a entrar en vigencia, porque tienen que ser enviados, ¿cierto?, el decreto respectivo a revisión de la Contraloría para que se cumpla con la ley, y una vez que salga, ¿cierto?, tomado razón de la Contraloría, se publica en el diario oficial y ahí está el plazo para empezar a regir. Que nosotros esperamos que no sea más allá de octubre o noviembre, esperamos que para que esto ya empiece a tener vigencia. Don Gustavo, hay un tríptico que usted tiene también y que señala que todo se maneja por un calendario. Es bien ordenado esto, ¿ah? Exacto, sí. El examen de medicina preventiva tiene un calendario para los recién nacidos, para los lactantes de ciertos meses, para los niños y niñas, mujeres embarazadas, etcétera. Exacto. Lo que pasa es que justamente son estas cosas que están dados en el calendario de medicina preventivo lo que pueden hacer prevenir patologías, por ejemplo, en el caso de los lactantes, la displasia del desarrollo de caderas. Ya sabemos lo importante que es para los niños que este tema de las caderas sea detectado lo más temprano posible, ¿ya? Entonces, por eso es que se ha incorporado en el tema del examen de medicina preventivo. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas está el diabetes en el embarazo, que provoca no solamente problemas en la mujer embarazada, sino que también en el bebé, ¿ya? Y también el VIH. Y hay un programa interesante también para los adultos mayores, ¿ah? Sí, exactamente. También hay un tema ahí para los adultos mayores que son para prevenir también ciertas patologías que les afectan, como por ejemplo la hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, el beber problemas, ¿cierto? La dislipidemia, que es medir el colesterol que puedan tener, ¿cierto? El colesterol alto en las personas con todas las enfermedades que eso después puede acarrear. Ahora, don Gustavo, ¿dónde están ubicadas las oficinas de la superintendencia acá en Copiapó, para que la gente vaya, consulte y también se les entregue mayor información, aparte de lo que se estamos entregando nosotros a esta hora aquí en Maray Radio y Maray Televisión? Sí, nosotros tenemos varias vías de contacto. En primer lugar, la página web nuestra, que es www.supersalud.gov.cl, con B larga, ¿cierto? En nuestro fono consulta, que es el 600-836-9000, y en nuestra agencia regional, que está ubicado en calle Atacama, 581, oficina 204 del edificio Alcázar. Esto es Atacama, entre Chacabuco y Maipú. Se habla de las canastas, creo que son las canastas en esta medicina preventiva. Sí, a ver, lo que pasa es que, al igual que el GES, es lo que yo le decía recién. Nosotros tenemos ciertas cantidad de exámenes que están contemplados, cierta cantidad de medicamentos que están contemplados, cierta cantidad de prestaciones que están contemplados para cada uno de estos exámenes o para cada uno de los problemas de salud que están en el GES. Y todo ese conjunto de prestaciones, de medicamentos, de intervenciones quirúrgicas, de atenciones, es lo que se denomina canasta, ¿ya? Y eso es lo que está garantizado por ley, porque GES significa garantías explícitas en salud, y explícitas porque es lo que está dicho expresamente en la normativa legal, ¿ya? Entonces, todo este conjunto de cosas es lo que se le denomina canasta y es lo que finalmente, ¿cierto?, lo que están tanto FONASA y ISAPRE a través de su red, ¿cierto?, deben entregar a los usuarios. El llamado final para que la gente acuda a este examen de medicina preventiva, porque es súper importante, culturicémonos en este sentido, orientémonos, escuchemos estos consejos que son muy importantes, por lo que usted hablaba recién, don Gustavo. Sí, a ver, nosotros hemos llamado a toda la población a que se informen primero con respecto a qué tienen derecho a qué tienen derecho con respecto a las prestaciones que deben recibir en un consultorio que debe la ISAPRE entregar a cada uno de sus afiliados. Y el examen de medicina preventiva es muy importante. Nosotros ya hemos nombrado algunas patologías, ¿cierto?, que cubre este examen con el fin de evitar que efectivamente sufran estas enfermedades. ¿Ya? Sabemos porque no solamente es un sufrimiento para la persona que padece la enfermedad, sino que también para todo grupo familiar. Y muchas veces también trae un problema económico que es muy difícil de asumir. Entonces, si nosotros tomamos una cultura preventiva con respecto a las patologías, nosotros podríamos efectivamente enfrentar de mejor manera nuestro futuro, nuestra adultez. De todas maneras, ojalá no seamos tan reactivos, sino que, como usted indica, don Gustavo, seamos preventivos. Exactamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos orientado respecto de este examen de medicina preventiva
que nos dejó bastante claro. Nos llamó bastante la atención también la mortandad que hay en cuanto a cierto tipo de patologías. Sí, y eso nosotros no es lo que nos preocupa, porque efectivamente si nosotros detectáramos o las personas detectaran precozmente estas enfermedades, y además todavía con los tipos de cáncer, nosotros sabemos que los cánceres, cuando más temprano se detecta, es mucho mejor el resultado final. ¿Ya? Que ya sabemos, ¿cierto? Hay muchas veces que hay cánceres que son silenciosos y que finalmente cuando saltan ya es porque ya no es mucho más que se puede hacer, y lamentablemente los pronósticos son bastante sombríos. En cambio, si se hacen los exámenes precozmente en la edades que correspondan, lo más probable es que nosotros lleguemos a un buen resultado. Muy bien, muchas gracias, don Gustavo. Que Ya, te vaya pues, muy bien. Muy bien. Hemos conversado con don Gustavo Rojas Garnicach, agente regional de Atacama de la Superintendencia de Salud. La entrevista de la semana en Maray Televisión. Fue una producción de Maray Radio y Maray Televisión.